Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga rica y ampliamente. Hoy, por la gracia de Dios, estoy nuevamente aquí en este lugar, poniendo la palabra de Dios. Y yo quiero que recuerden, no soy yo, no es el pastor, lo que importa es la palabra de Dios. ¿Ok? Y si Dios me dio ese don de la enseñanza y de poder comunicar su palabra, pues yo quiero obediente desarrollarlo. Lo quiero dejar bien usadito. Entonces abran sus Biblias en la epístola de Santiago, hermanos. Como siempre le pido a Dios dirección de cuál es el tema que quiere que sea expuesto. Y el Señor puso en mi corazón estudiar la epístola de Santiago. Es un estudio, hermanos, habla mucho sobre la fe. Y precisamente al estar preparando en la mañana, en la madrugada me habló mi hermana y me pregunta que cómo estoy. Le digo, yo bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Pues asustada, sin luz y con mucha agua. Pero en la mañana que va y se presenta a ver qué pasó en la tienda, pues se encuentra todo eso destruido. Y lo que se me viene a la mente es todo lo que el Señor me había enseñado al estar preparando este estudio. Dice en Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 4, hermanos. Santiago, un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Y aquí está el versículo que le decía yo a mi hermana en la mañana. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, se mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo cuando os halléis, dice, en diversas pruebas. O sea, hermanos, nuestra fe, nosotros somos salvos por fe, andamos por fe. Esperamos las promesas, el cumplimiento de las promesas de Dios por fe. Y esa fe nos ha permitido ver la mano de Dios en nuestras vidas, ¿o no? En nuestra iglesia. La fe es la que, como dicen, es la que mueve la mano de Dios, cuando la fe está puesta en Él, en su palabra, en Cristo. Entonces, esa fe, hermanos, tiene que ser probada. Yo había escuchado, y yo no sé si ustedes estén viendo lo mismo que yo, pero antes sí se oía que, el hermano trae problemas, la hermana trae una enfermedad, pero ahorita casi todos traemos algo, como dicen, cargando en nuestro corazón. Y de repente, no, como dice, fíjense bien la palabra que dice aquí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas que Dios permite en nuestras vidas son con un propósito de bien, no para destruirnos. Pero ¿cuál es la sensación humana que nosotros tenemos cuando estamos pasando por pruebas? Como que nos van a destruir, ¿verdad? Como que vienen y nos roban el gozo, como que decimos, no, pero si esto está negro. Pero si el Señor dice que es blanco, va a ser blanco. Entonces, hay ciertas cosas que tenemos que ver aquí, hermanos, en estos 4 versículos que les leí. Para poder tener sumo gozo, tenemos que estar seguros de que esas pruebas, que pueden ser enfermedad, difamación, angustia, dolor, muerte, abandono, finanzas, lo que como usted le quiera poner el nombre o por lo que usted esté pasando, debemos de tener cuidado de no confundir. No confundamos las pruebas de nuestra fe con las consecuencias de nuestros pecados. Voy a volver a repetirlo, hermanos. No confundamos las pruebas de nuestra fe con las consecuencias de nuestros pecados. Hay sufrimiento en las dos situaciones. Pero las pruebas, los problemas que van a venir a probar nuestra fe son para nuestro crecimiento. Dios las permite para que podamos ver su poder. Y las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras desobediencias, hermanos, pues tenemos que confrontarlas. Pero aún ahí Dios es misericordioso. En 2 Corintios nos dice, 2 Corintios 5:7, nos dice, hermanos, que porque por fe andamos, no por vista. Muchas veces, hermanos,
vamos a ponerlo más común, las enfermedades. Le empieza a doler aquí, le empieza a doler allá, va con el doctor y le dice, ¿sabes qué? Tienes cáncer. ¿Sabes qué? No hallamos cuál es tu problema, pero te vamos a hacer este estudio, este otro estudio, o dicen te vamos a dar este tratamiento que es bastante doloroso, que es bastante largo, y empieza uno a angustiarse. Cuando lo que tiene uno que hacer es ejercitar su fe. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Y yo creo que todos hemos escuchado ese versículo, esa promesa que dice que por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Entonces vamos a soportar la enfermedad hasta que el Señor lo permita, sabiendo que Él tiene propósitos de bien en nuestras vidas. Para poder conocer el poder sanador de Dios, lo vamos a conocer a través de la enfermedad. Para poder ser testigos y ver que pasa en nosotros el poder proveedor del Señor, tenemos que carecer de ciertas cosas. Entonces, en nuestro caminar por fe se van a presentar diversas pruebas en diferentes tiempos, hermano. No crea que nada más va a ser una vez. Dios sabe cuándo viene la prueba. Si ahorita usted está en un momento de tranquilidad, dele gracias a Dios. Pero lo que nos dice Dios en su palabra es que debemos dar gracias en todo tiempo. Cuando ya le leí yo este versículo a mi hermana, le digo, acuérdate que nuestra fe tiene que ser probada. Dice, sí, me gusta pensar más qué es lo que va a hacer Dios a través de todo esto, aunque me duele. ¿Qué es lo que Dios va a hacer a través de esto, aunque me duele? Humanamente, dice ella, me puse a llorar al ver la destrucción del lugar. Pero yo sé que algo bueno va a hacer el Señor, no sé ni cómo ni en quién, pero algo bueno va a salir de todo esto. Y ella se acordó de la otra promesa, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y una de las cosas, hermanos, que debemos de tener bien afirmados en nuestro corazón, cuando nosotros estamos amando y sirviendo al Señor, van a venir pruebas. Y decimos, oye, pero si aquel miran y se mortifican y le sirve al Señor y le está yendo súper bien. Pues sí, si estamos viendo las apariencias, si estamos viendo lo de afuera, pero el Señor no quiere nuestro bienestar físico primeramente. Lo primordial para el Señor es nuestro ser interior, que haya fruto en nuestra vida espiritual. Por eso dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia. ¿Por qué pondrá el Señor esto en primer lugar, hermanos? Porque necesitamos aprender a ser pacientes, a esperar. Dice, esperé confiadamente en el Señor, pacientemente esperé en Jehová. ¿Y cuál es nuestro mayor defecto? La impaciencia. Lo queremos todo más rapidito y ya. Pero fíjense que dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. O sea que cada prueba, hermanos, cada prueba tiene que ayudarnos a crecer más, a afirmarnos más en esa paciencia, porque va a haber más y más y más crecimiento y madurez en nuestras vidas, de tal modo que, como dijo el Señor Jesucristo, para que llevéis abundante fruto, para la gloria del Padre. En 2 de Pedro, alguien que me ayude por favor a buscar 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 5 al 7, que me lo lea en voz alta, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. ¿Me lo encuentro? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Ve cómo hay que ir agregando cosas, hermanos? Todo comienza con la fe. Entonces nuestra fe tiene que ser probada. Y hay promesas innumerables para cada situación que nosotros podemos llamar prueba o dificultad, o estoy pasando por problemas, como usted le quiera llamar. Hay promesas de parte de Dios, pero nuestra fe, primeramente, como les decía, es una fe que va a ser probada, hermanos. Segundo punto, esta fe tiene que ser activa y perseverante.
Santiago 1 del 5 al 11 nos dice, porque, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántas veces usted le ha pedido sabiduría a Dios, hermano? Vamos a estar estudiando la epístola de Santiago. Las otras citas son extras, ¿sí? Estoy leyendo del 5 al 11. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidad a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y no porque las riquezas sean malas, hermano, sino simplemente póngase a pensar, ¿qué es suyo? ¿Su casa? ¿Dentro de 100 años de quién será? ¿O dentro de 10? ¿Su vida? Nada nos pertenece. Todo le pertenece a Dios. Dice, no, mis hijos son míos. No es cierto. Dios nos los presta por un tiempo, pero todo es del Señor. Entonces, esta fe, hermanos, de la cual nos está hablando en la epístola de Santiago, debe ser una fe activa y perseverante. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios, ¿cómo le hago aquí, Señor? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué hago acá? ¿Qué dice tu palabra con respecto a esta situación por la que estoy pasando? En Efesios capítulo 3, versículo del 8 al 12 dice, Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 12 dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjense bien lo que dice aquí, hermanos: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La multiforme sabiduría de Dios. Y ahorita le estaba diciendo a mi nieta Estrellita que Dios ha provisto, y siempre que se ha manifestado, hermanos, en ciertas bendiciones que el Señor me ha dado, nunca ha usado el mismo patrón. Nunca. Ha venido de diversas formas. Por eso digo, siempre tenemos que estar a la expectativa de cómo se va a manifestar el Señor, en la fe que hemos depositado en Él, cuando Él sabe que es una necesidad. Entonces dice, si la sabiduría de Dios tiene múltiples formas, puede ser de diferentes maneras, hermanos, pero no siempre las estamos identificando nosotros como sabiduría de Dios. A veces le ponemos más énfasis a la sabiduría del mundo, y el Señor nos habla en su palabra que hay inclusive sabiduría diabólica. Entonces, por eso, la sabiduría de Dios, ¿dónde la vamos a encontrar? En su palabra. La sabiduría de Dios, hermanos, fíjense cómo es. Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de Dios, la que nosotros debemos de pedir. ¿Cómo actuar? Y ahí dice con pureza, buscando, como dice, con una actitud pacífica. Le pedimos al Señor, si somos muy violentos o muy acelerados, pues decirle: Señor, ayúdame a ejercer ese dominio propio para que no vaya yo a violentar esta situación más de la que ya estoy. Y calmadamente, tranquilamente, dice, vamos a esperar que se manifieste el poder de Dios. Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría, hermanos, cuando no sabemos qué hacer.
¿Cuántos de ustedes han sentido no sé qué hacer en esta situación? ¿Cuántos de ustedes? No sabemos qué hacer, pero ahí está la palabra de Dios y ahí está Dios dispuesto a escuchar. Dice que atentos están los oídos de Jehová al clamor de los justos. Señor, no sé qué hacer en esta situación. Ilumíname, guíame, dame sabiduría, porque tu palabra dice que si necesito sabiduría, tú me la vas a dar. Pero decirlo con confianza, con fe, con esperanza. El Señor va a ser fiel a su palabra. En Proverbios 10:17, hermanos, fíjense lo que dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión pierde. A veces el Señor nos dice: no hagas esto, o haz esto. Cuando nosotros no aceptamos, hermanos, muchas de las veces Dios está queriendo afinar algo bueno en nosotros, y nosotros nos rebelamos, no buscamos de su sabiduría, no buscamos su palabra, buscamos consejo en otras personas. Y aquí nos dice el camino a la vida es guardar la instrucción, pero la instrucción que viene de parte de Dios. Pero quien desecha la reprensión, hiera, o sea, se equivoca, la riega. ¿Cuántas veces le hemos regado? Infinidad de veces. Pero bendito Dios que nos entiende, que nos comprende, que nos perdona y nos vuelve a dar otra oportunidad. Una fe que resiste la tentación, hermanos. Una fe que resiste la tentación. Nos volvemos a ir al epístola de Santiago, en el capítulo 1. Vamos a leer ahora del versículo 12 al 15. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Es una cadena, hermanos. Primero viene la tentación. Las tentaciones no las podemos evitar, porque el enemigo sabe por dónde llegarnos. Unos dicen: no, la tentación es nada más cuando la persona comete adulterio. No, hermanos, hasta con la comida. Con los gustos o diversiones. Satanás sabe por dónde llegarnos a manera de hacer cosas que no le agradan a Dios. Y una de las cosas en la cual Satanás está muy ocupado, que usted y yo no tengamos esa fe que nos va a ayudar a resistir la tentación y la prueba. Dios no puede ser tentado. Dice, cuando vienen las pruebas, hermanos, hay algo dentro de nosotros que es como un imán. Ese imán sabe bien Satanás con qué atraerlo. Si usted y yo no ejercemos el dominio propio que Dios nos ha dado, vamos a ceder a la tentación, vamos a pecar. Y al pecar, dice, trae como consecuencia la separación. Esto nos separa de la santidad de Dios, hermanos. Y es lo que quiere Satanás. Dice, fíjese lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muchas de las veces nosotros decimos: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me ha contestado si yo me apoyo en su promesa, en esto, o estoy inclusive leyendo la Biblia todos los días? Pero, hermanos, hay pecados que no hemos identificado como pecados. Necesitamos identificar y decir como el salmista: Señor, examina mi corazón y dime qué hay ahí. Enséñame qué hay ahí, Señor. Para si hay pecado, sabemos que Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que estar conscientes de que el pecado, hermanos, hace que Dios voltee su rostro de nosotros. Gracias a Dios que a través de la sangre de Cristo Jesús somos gratos delante de Él. Pero cuando nos mira a través de la sangre de Cristo. Pero cuando nosotros pecamos y decimos: no, pues es un pecadito cualquiera, estamos menospreciando lo que dice la palabra de Dios. Pecado es pecado.
Y el pecado, ¿qué dice? Trae muerte. O sea, nos separa, da a luz la muerte. En Números 32, 23, hermano, dice también eso: saber que vuestros pecados alcanzarán. Hay veces, hermanos, que pecamos y no pasa nada. Y seguimos y no pasa nada. Y pasa el tiempo y no pasa nada. Pero de repente se nos deja venir una oleada tremenda. Pero es parte del engaño de Satanás, hermano. Dice, ya ves, pecaste y no pasa nada. Desobedeciste la palabra de Dios y no te está pasando nada, hombre. Si eres salvo. Pero el Señor nos dice que no debemos pecar voluntariamente, porque es tanto como pisotear el nombre de Cristo y tener por inmunda la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Por eso dice aquí: sabe y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Les deseo es una cadena, hermano. Viene la tentación, por nuestra concupiscencia concibe y da luz al pecado, y el pecado a la muerte. Aparentemente parece que no pasa nada cuando nosotros pecamos o desobedecemos a Dios, pero siempre habrá consecuencias, hermano. Por eso le digo que comencé el estudio: no confundamos las pruebas de nuestra fe con las consecuencias de nuestros pecados. Es una fe, hermanos, que se apoya por completo en Dios y su poder. Santiago 1, 16 al 18 dice así. Si alguien me lo quiere leer, por favor. 16 al 18. Fíjense bien lo que nos está diciendo ahí, hermanos. Dios no piensa hoy así y mañana no. Sino que lo que está diciendo aquí la palabra dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual es un Dios en el que podemos confiar. ¿Por qué? Porque dice: no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Dios es confiable. Y así como obró en su gran amor y misericordia y su poder con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, hermanos, las promesas que tenemos ahora como hijos de Él, como primicias, como dice aquí, primicias de sus criaturas, son nuestras esas promesas. Y las podemos tomar en cualquier momento, porque eso es lo que nos va a ayudar a obtener la victoria en medio de la prueba. En el tiempo en el que Dios lo designe, porque a veces nosotros no queremos que dure mucho el tiempo de la prueba, pero hay pruebas que han durado años, hay otras que han durado días, otras semanas, otros meses. Pero Dios sabe de qué es lo que Él quiere hacer con nosotros y a través de nosotros en determinada prueba. Yo le digo a mi hermana: hasta con los trabajadores está trabajando Dios. Porque, hermanos, muchas veces no valoramos el trabajo que tenemos. Y creemos: cualquier trabajo, este trabajo ya es mío. No. Miren lo que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Se puede perder el trabajo, se puede perder la salud, se puede perder la vida. Por eso nos dice aquí que no debemos de equivocarnos. Debemos de pedirle al Señor: Señor, esto viene de ti, bienvenido. Esto no viene de ti, lo rechazo. Pero lo que Dios sabe que necesitamos, Él sí lo sabe. Nosotros tenemos que pedirle a Él confiadamente qué es lo que necesitamos. Y para eso es sabiduría. Sabiduría, y en su palabra nos dice qué hacer y qué no hacer. No nos dice el Señor ahí que no debemos de endeudarnos ni deberle nada a nadie. Y nosotros mismos nos metemos a veces en problemas, hermanos. Es una de las cosas que Dios nos dice para que vivamos en paz. Otra nos dice que no debemos de
de unirnos con personas que no tienen el mismo sentir. No es mi amigo, es mi amiga, pero nada va a pasar. Si tiene una manera de pensar diferente, no tiene temor de Dios, ¿qué estamos haciendo con ese tipo de personas? Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la palabra de Dios, el verbo de Dios. La siguiente, hermanos. Nuestra fe es una fe que tiene que ser probada, una fe que tiene que ser activa y perseverante, una fe que resiste la tentación, una fe que se apoya por completo en Dios y su poder, pero también es una fe que está sustentada por la palabra de Dios. En Santiago 1, 19 al 25 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vean la importancia de recibir la palabra. A veces que nos predican aquí o estamos en la escuela dominical o en las predicaciones que da el pastor, si salimos aquí y el pastor nos preguntara ahí en la puerta de qué prediqué, ¿cuántos nos acordaríamos? Se nos olvida. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que quede bien centrada esa semilla, porque nos va a ayudar. No sabemos si a mediación de la semana, al día siguiente, en media hora, la vamos a necesitar. Como yo me quedé asombrada y dije, este estudio me sirvió a la perfección para poderle dar palabras de aliento a mi hermano. Digo, ¿cuándo? Yo no pensaba que lo fuera a usar así, pero mire, Dios lo tenía preparado, hermano. Es una fe que tiene que ser probada. Y tenemos que acudir a Él y pedirle guianza, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, Señor. Y sobre todo tú sabes lo que vas a hacer a través de todo esto. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Ahí, hermanos, nos está diciendo el Señor, debemos de desechar todo aquello que sea malo, todo aquello que sea sucio. Dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Sabe que ahorita se viene a mi mente cuántas personas, a veces cristianos, hermanos, estamos haciendo chistes de la palabra de Dios? No debemos de hacer eso. La palabra de Dios es santa, es pura, es poderosa. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será. Y ya vemos lo que quiere decir la palabra bienaventurado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Seremos felices, hermanos, en lo que hacemos, seremos bienaventurados, nos irá bien en lo que hacemos. Es promesa de Dios, pero tenemos que desechar toda inmundicia, toda maldad, saber valorar la libertad que nos ha dado Cristo, buscar esa sabiduría de Dios en toda prueba. ¿Cuántos no tienen problemas en su trabajo? Dicen, Señor, ya cámbiame de trabajo, ya no quiero batallar con él. Dice, Señor, te mandé para que des testimonio. Y no queremos problemas. Pero esas pruebas sirven para que nosotros podamos dar testimonio de quién es nuestro Dios, lo que Él puede hacer con nosotros. Pero si nosotros nos portamos igual que la mayoría que no quiere problemas, pues ahí vamos a ir de fracaso en fracaso, hermanos, porque no hay crecimiento. Pero en cambio, si nos ve, si Dios nos ayuda para poder soportar las cosas que humanamente no podemos soportar, pero lo hacemos con el poder de Dios, habrá crecimiento, habrá cambio. Y eso es lo que quiere el Señor, que seamos transformados, renovados, que crezcamos, que maduremos espiritualmente, para que haya abundancia de fruto en nuestras vidas. Dice el Señor Jesucristo, cuando yo venga, ¿qué es lo que va a buscar? ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Ven por qué es importante, hermanos? Dice entonces,
5 dice, debemos de ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos, hermano. Es bien importante para nosotros. Luego, la final dice, una fe que honra a Dios y bendice al prójimo, a nuestro prójimo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ¿cuántos podemos caer ahí, hermanos? ¿Cuántos podemos estar pecando por no refrenar nuestra lengua? Yo quisiera poder decir, no, Señor, pues yo para nada. En el momento menos esperado, hermanos, se sale. Y tenemos que reconocer y pedirle perdón a Dios, porque muchas veces nuestras palabras pueden lastimar tanto a un hermano o a una hermana que los obliguen a alejarse del Señor o a alejarse de la congregación. Cuán difícil, hermanos, es que invitemos a personas y que vengan. Y si vienen esas personas y escuchan comentarios negativos en nosotros, ¿creen que les va a quedar ganas de regresar? Por eso es mucha la responsabilidad que tenemos como iglesia, no nada más decir, yo soy bautista y yo voy a tierra prometida. Pero hay veces que vienen personas lastimadas del mundo que no tienen ni fe ni confianza en nadie, pero tienen una pequeña esperancita. Pues dicen que ahí en esas iglesias hay diferencia. Y vienen y nos encuentran peor que en el mundo. Imagínense nada más, hermanos. Que el nombre del Señor, que el nombre de nuestro Dios, que el nombre de Cristo no sea valorado por culpa nuestra. Por eso, a veces, es que yo soy bautista, ya tengo un pase para el cielo. Yo no veo aquí, en toda la Biblia, más que a Juan el Bautista, pero él no formó ninguna religión, ni ninguna denominación. Pero dice el Señor, bueno, ok, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, vacía, nula, nada buena. Y esto es, si acaso dice quieren practicar la religión, dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Yo diría, bueno, que la primera la puedo hacer, la segunda también, pues la tercera, a ver, podemos dar a los huérfanos, ¿verdad? Podemos ayudar a las viudas, hay muchos ministerios en varias iglesias, pero aquí, hermanos, es guardarse sin mancha del mundo. Y desgraciadamente muchas de las cosas del mundo están ingresando en la iglesia. Pero nosotros tenemos que escoger. ¿Les vamos a dejar contaminar? Acuérdense cuando vimos las bienaventuranzas, es responsabilidad mía las ropas que estoy vistiendo espiritualmente delante de Dios. Es mía, no suya, es mía. Igualmente cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad cómo nos estamos vistiendo delante de Dios. Y vimos lo que significaban las vestiduras. Obras que Dios ha preparado de tamaños en la cual el nombre de Dios es glorificado y el prójimo es bendecido y beneficiado. Pero muchas veces decimos primero yo, después yo y al último yo. Ese es el mensaje del primer capítulo de la epístola de Santiago, hermanos. Nuestra fe. Una fe que dice debemos de tener por sumo gozo. Ya si dijera gozo, pero ¿qué quiere decir la palabra sumo? ¿Cómo? Sí, o sea, completo, grande, sumo gozo. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que todo eso el Señor lo permite para que se cumplan los pensamientos de bien que tiene para nosotros. No se olvide, hermanos, si está usted pasando ahorita por alguna prueba, acuérdese, Dios tiene algo bueno a través de esta situación. Dios tiene algo bueno. Y de todos nos quejamos, hermanos, pero no vemos que Dios quiere trabajar con nosotros a través de cosas difíciles. Hay veces que dicen los jóvenes, ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto a mi mamá. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta, después de mucho tiempo, qué razón tenía mi padre, qué
qué razón tenía mi madre. Yo digo, mi madre, ¿verdad? Mi mamá es como padre y madre, fue como madre y padre para mí. Digo, que tenía mucha razón, los consejos, las regañadas que me daban. Y como les he compartido a muchos de ustedes, mi mamá nunca fue a la escuela, pero tenía una sabiduría que Dios guarda. Todas esas pruebas que nosotros pasamos en familia, en el trabajo, en la iglesia, también vamos a tener pruebas aquí en la iglesia, hermanos. No es para que tiremos la toalla, sino es para que nosotros podamos crecer. Dice el apóstol Pablo que hay problemas en una iglesia, dice, pero es necesario que haya este tipo de disensiones para que se manifiesten los aprobados. Usted decide cuál de los dos grupos quiere pertenecer, los aprobados o los que todavía siguen con otras vueltecitas más hasta que haya fruto. Démosle gracias a Dios por su palabra, hermanos, y que cada uno tengamos la fe que agrada a Dios.